Este viernes negro es un viernes en donde las personas están recibiendo mucho estímulo desde hace varios días o semanas para prepararse para hoy, para gastar los chelitos que tienen en compras de cualquier cosa, lo que sea, porque hay que comprar y porque hay rebajas. Y entonces se ha ido quedando en la costumbre ya estimulada, muy estimulada por el comercio, sobre todo, de este viernes negro en el que la gente, el viernes después del Día de Acción de Gracias, exactamente, en Estados Unidos. Ayer fue Día de Acción de Gracias y entonces pues la gente tiene que preparar sus bolsillos para salir a comprar o endeudarse para comprar cualquier cosa, lo cual no es aconsejable, ¿eh? Desde temprano de hoy, gente haciendo filas en las tiendas y en los comercios de la República Dominicana. Ya, bueno, hay ofertas muy aparentemente extraordinarias con reducciones de 50 y de 60% en los precios de productos. Y además las tiendas tratan de sacar todas las cosas viejas que tienen para salir de ellas, porque televisores desfasados que ya no sirven para nada, automóviles, hay cualquier cantidad de cosas que están ahí, obviamente. Hay que tener mucho cuidado. Y la crítica también de las ofertas en la República Dominicana es que una semana antes muchos comercios les rebajan una cantidad de dinero a los artículos que tienen en oferta para este viernes y luego dicen que se lo suben y luego se lo bajan y luego dicen, ay, tenemos oferta. Pero es un engaño. Proconsumidor estaba desde hace días trabajando y anunció que estaba trabajando en primer lugar con la publicidad engañosa y en segundo lugar con el cumplimiento de las ofertas que se han estado haciendo a través de los medios de comunicación. Usted no puede anunciar una cosa y decir, tengo un 75% de descuento en este producto, y cuando la gente va a comprarlo dice, no, solamente eran 10 productos que estaban en un 75% de descuento. Eso ya se fueron. Ahora esto nada más tienen un 25% de descuento. Entonces, también eso es obviamente eso es un engaño. Claro. Obviamente. Pero bueno, en medio de este viernes negro yo creo que hay que comentar algunos acontecimientos y uno de ellos importantísimo en nuestro criterio y desde nuestro punto de vista, tomando en cuenta que mañana es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y que se instituyó este día por parte de las Naciones Unidas para recordar el crimen contra las hermanas Mirabal. Ocurrido en el año 1959. No, 1960. 1960. Sí. El crimen contra Patria, Minerva y María Teresa y el chofer, creo que se llama Rodolfo de la Cruz. Este crimen, por supuesto, impactó a la sociedad dominicana. Este crimen representó de algún modo el punto final de la dictadura de Trujillo en las salvajadas que cometía frecuentemente contra las libertades públicas y contra cualquier intento de oposición que se presentara en la sociedad dominicana. Acento ha publicado un trabajo colectivo, digamos, periodismo, de todo el equipo de Acento. Todo el equipo de Acento, exactamente. Un trabajo sobre la violencia machista. En todo el mundo se conmemora el 25 de noviembre, que será mañana sábado, pero obviamente también nos estamos adelantando con este reportaje sobre el impacto de la violencia en la República Dominicana, violencia de género, y tomando en cuenta también que hay una propuesta de la Procuraduría General de la República de reducir significativamente la violencia de género en la sociedad dominicana. Y además que tenemos un serio problema agravado por los feminicidios. Violencia contra la mujer que además contiene una parte relacionada con los feminicidios, que es el punto culminante de la violencia, matar a la mujer. Y entonces esto normalmente ocurre. Las autoridades parece que tienen datos que no concuerdan con los datos que tiene el Centro de Estudios de Género del INTEC. Sobrepasan los 100 casos de muertes de mujeres según el Centro de Estudios de Género del INTEC. Creo que son 170 casos aproximadamente que... Entonces hay un tema relacionado con el subregistro, es decir, no se registran en los centros que tiene la Procuraduría General de la República el número de crímenes
contra las mujeres. Lo que pasa es que ahí llega la diferencia de la señalización, según la Procuraduría General de la República, lo que es feminicidio. En el tema de que los feminicidios son solos las muertes de mujeres que son a manos de sus esposos o exparejas. Ya entonces esos serían feminicidios íntimos. Y debido a la reciente crítica de la sociedad dominicana, se agregan entonces los no íntimos, que serían ya las muertes de mujeres a manos de hombres, solo por el hecho de ser mujeres. Entonces, al hacer la unificación, el Centro de Género de INTEC, de estos dos términos, íntimos y no íntimos, entonces sobrepasa los 150 casos de muerte de mujeres, que la Procuraduría General de la República dice, bueno, no lo tipificamos, bueno, tipificación penal no, pero no lo señalamos como feminicidios, pero están ahí, a pesar de que no lo cuenten como tal. Hasta el mes de noviembre creo que son 86 casos. Bueno, pero cuando se trata de el asesinato de una mujer... Por ser mujer. Por ser mujer, independientemente de quién produzca el asesinato, su novio, su exnovio, su expareja, su esposo, su concubino, como quiera denominarse, o un conocido amigo, ¿verdad? Independientemente de eso, sigue siendo un feminicidio. Claro. Es decir, es una muerte de una mujer por su condición de mujer. De vulnerabilidad. Porque es una persona vulnerable, porque el hombre entiende que es propiedad suya y que puede hacer lo que le dé la gana con ella, incluyendo matarla. Por supuesto, esto es erróneo, esto es una barbaridad y es inaceptable, y lo que debe hacer la sociedad dominicana es enfrentar este tipo de violencia machista. Por supuesto, hay muchos aspectos en los cuales se puede trabajar o en los cuales se debe trabajar el tema de la violencia machista. No solamente es a través de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación o el Ministerio de la Mujer o la Policía Nacional, que son las instituciones que estuvieron presentes en el lanzamiento del programa de prevención de violencia de género de la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura puede perfectamente también involucrarse, porque es un tema relacionado con nuestra cultura machista. Claro. Bueno, pues si el Ministerio de Cultura tiene la vocación, el reconocimiento de que ese es un problema en el que debía intervenir, pues lo correcto es que también el Ministerio de Cultura trabaje este tema y que igualmente se involucre en buscar soluciones. Una de ellas puede ser que el Ministerio de Cultura trabaje con los autores de teatro, los productores musicales, con los creadores de canciones, los merengueros, los, ¿cómo se llaman? Dembowceros. Que son los que más denigran a la mujer en sus canciones. Por ejemplo, ese es un tema que podría trabajarlo, no para imponerle, porque no se trata de imposición. O educarlos de Estamos hablando de una cultura democrática, sí, claro, de una cultura democrática y de una cultura inclusiva. Y estamos hablando de gente que se entiende que por el rol que desempeña en términos de liderazgo, ya sea en la música, en la cultura, en la política, en lo que sea, tiene una responsabilidad frente a la sociedad para enfrentar el tema de la violencia de género. No, y que son personas que son seguidas por cientos de jóvenes, mujeres y hombres, y se ven reflejados en ellos y quieren ser como ellos. Entonces, si lo educamos o tratamos de involucrarlo en ciertos temas como la prevención de la violencia contra la mujer por ser mujer, entonces también vamos a llegar a un grupo de personas que los siguen a ellos. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura puede reconocer la canción en el ritmo que sea, si es de género urbano, por ejemplo, la canción urbana que mejor proclama la defensa de los derechos de la mujer. Digo yo, por ejemplo, por decir algo. Y entregar una placa de reconocimiento, entregar una escultura. Es una motivación. Es una motivación, un estímulo a estos muchachos que son muy creativos, pero que cuando desarrollan su creatividad en el sentido negativo, ¿verdad? Y ¿cómo que dice? Y estaremos felices los cuatro. Bueno, todas esas cosas que no solamente son de aquí, sino que de otros países también, por supuesto. Recientemente tuvimos el Festival Presidente y ya vimos cómo fue el acontecimiento en relación con la música urbana. Sí, y también el hecho de que uno de los que presentó un inconveniente de embocero fue un extranjero. Bueno, pero también, antes de ir a una pausa, Fausto, quería resaltar el hecho de que ayer estuvimos hablando con la ministra de la Mujer sobre el tema del nuevo plan contra la violencia de género, y ella resaltó de que a pesar de ciertas críticas que han salido a relucir,
por el presupuesto asignado al ministerio. El tema de los fondos. Sí, ella comentó de que realmente se está tratando de que lo poco que va a entrar ahora sea destinado a las casas de acogida y también a los centros conductuales para hombres que se van a terminar desarrollando de manera distinta en cada parte del país. Muy importante. En términos de políticas públicas, el Estado tiene que declarar la política y poner los fondos. Cuando se declara una política pública y no se ponen los fondos, eso es hipocresía, eso es mentira. Porque en definitiva, donde tú pones el dinero es donde tú pones el interés. Sí, así es. Entonces, en este tema de violencia de género, obviamente, aparte de la declaratoria que se ha hecho, se requiere que se pongan fondos, definitivamente. Vamos a hacer una pausa. El embajador de Francia y la embajada de Francia entregaron anoche un reconocimiento a Magali Carán, la directora ejecutiva de Profamilia, por su dedicación toda una vida a la lucha a favor de la mujer, la lucha contra la violencia de género y a trabajar en la entrega de servicios en salud sexual y reproductiva, que incluye muchos elementos relacionados con la población, la sexualidad, el número de hijos que debía tener cada familia. Profamilia es una institución que tiene 51 años dedicada a ese trabajo. Y Magali Carán ha sido una de las mujeres heroínas en la sociedad dominicana en materia de defensa de derechos sexuales de la mujer, de las familias, de las parejas, de los jóvenes. Y el embajador de Francia, José Gómez, reconoció eso anoche. Si en República Dominicana hemos mantenido unas políticas de inclusión de las mujeres, no solamente desde la creación del Consejo Nacional de Población y Familia, CONAPOFA, por parte del Ministerio de Salud Pública, en el año 1968, sino también en la generación de unos informes o encuestas sobre el tema de la sexualidad en la República Dominicana, el número de hijos, lo que se llamó antes planificación familiar, todos esos aspectos, y vinculados hoy a lo que se llaman los derechos sexuales y los derechos reproductivos en general, que incluyen, por supuesto, el derecho a tener el número de hijos que la familia entienda y que además que pueda tener dignamente. Todo eso está vinculado con el trabajo de Profamilia. Durante el mismo reconocimiento que le hicieron a Magali Carán esta noche de ayer, nos encantó que el embajador francés hizo unas menciones acerca del tema del aborto en la República Dominicana, la planificación familiar y también el reconocimiento que debe darse en cuanto a educación sexual. Resaltó una serie de elementos muy importantes que son la causa de que muchas mujeres se vean con un futuro maltratado o pierdan su futuro, jovencitas, cuando mencionó el tema del aborto y de que somos dentro del mundo, estamos dentro de los 20 países del mundo que penalizan totalmente el aborto. Muy chistoso, él mencionó como país el Vaticano, él dijo, y otro de los países es el Vaticano, y hubo como una risa durante la presentación del reconocimiento a Magali, porque él quiso mencionar en ese preciso momento, y que estamos de acuerdo con él, la desvinculación de la iglesia en cuanto a los temas de educación sexual en la República Dominicana. Magali Carán también resaltó el hecho de que tenemos contratos o no serían contratos, como que hemos llegado a acuerdos internacionales referentes a este tema de la educación sexual, de la violencia de género, el apoyo de los derechos de la mujer, y sin embargo en el interior del país no lo aplicamos. O sea, una serie de irregularidades en cuanto a lo que profesamos como país, pero en cuanto aplicamos en el país realmente no es lo mismo y no nos vemos igual desde fuera y desde adentro. Nos satisface muchísimo que la ministra de la Mujer estuviera presente en ese reconocimiento, Janet Camilo, y que este reconocimiento se dé en un momento, prácticamente en el momento de las celebraciones del 25 de noviembre. Profamilia es una institución que trabajó desde hace muchos años en la inclusión de la educación integral en sexualidad en las escuelas de la República Dominicana.
Profamilia es la institución que, con Magali Carán al frente, preparó un manual de educación sexual que se llama Hablemos. Es el mejor manual de educación sexual que ha habido en América Latina en todos estos años. Fue validado por una asociación en Querétaro, México, por una asociación de expertos en materia de educación sexual, validado ese manual, y luego ha tenido mejoras, inclusiones, algunas modificaciones o agregados, ha sido validado en diferentes instancias. Obviamente en República Dominicana la educación sexual está aprobada en la Ley de Educación y está aprobada en numerosos convenios y acuerdos, incluyendo la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. No se aplica porque hay una voluntad política de parte de las autoridades de no pelearse aparentemente con sectores de la Iglesia Católica que entienden que no es necesario ofrecer educación sexual. Eso deriva en que tengamos en la escuela muchos problemas, tengamos violencia, que tengamos embarazos en adolescentes, que tengamos mortalidad materna también, que tengamos violencia de género. Es decir, hay una serie de elementos que se derivan de la educación integral en sexualidad y que son parte importante de los aspectos que deben mostrarse a los estudiantes, a los alumnos, en las escuelas, en los colegios, que obviamente Profamilia lo ha propuesto, lo ha trabajado, lo tiene como un manual. Eso se ha ofertado al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que tomar la decisión. Se espera que el ministro de Educación, Andrés Navarro, pueda trabajar este tema. Ha habido reuniones, pero obviamente estas cosas parece ser que sigue teniendo mucha influencia. La iglesia en particular, pero hay personas dentro de la iglesia también que tienen algún tipo de responsabilidad en eso. Por ejemplo, Víctor Masalle recientemente propuso una propuesta de ley para incluir la educación sexual, pero mediante una ley. Sí. ¿Y qué dice esa propuesta de ley? Por cierto, muy precario lo que él propone. ¿Qué dice? No, que cuando los padres no estén de acuerdo, que lo saquen a los hijos de la escuela, por ejemplo. Pero además eso no hay que establecerlo por ley, porque la educación tiene unas libertades en el sentido de cuál es el contenido que se debe enseñar. Educación es la que entrena a los maestros. Este fin de semana, hoy no hay clase en las escuelas públicas, porque hay una evaluación de todo el magisterio público de la República Dominicana, por supuesto. Entonces, esa prerrogativa del Ministerio de Educación no puede cederla, no puede entregarla ni a la Iglesia Católica, ni a las iglesias evangélicas, ni a nadie que venga de ningún lugar del mundo a intentar imponer un criterio sobre lo que se debe enseñar a los alumnos y que la educación, en las escuelas dominicanas. La educación debe ser más amplia, de matemática, lengua española, ciencias sociales y ciencias naturales. Bueno, ahora tenemos las tandas extendidas, que tenemos hasta horarios sin llenar porque no sabemos qué darle a los niños. Están unas críticas de que se puede dar educación sexual, arte bastante variado y también cultura, como agregando personas que se puedan unificar a educar a estos niños y jóvenes que están en estas tandas extendidas. De manera que hay que felicitar a Magali Carán, hay que felicitar a la Embajada de Francia, al gobierno francés por hacer este reconocimiento a una persona que tiene toda una vida dedicada a este aspecto, que son pocos los que han dedicado su vida a trabajar como lo ha hecho Magali Carán. 50 años en frente de la dirección de Profamilia. Así es. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, bastante. Bueno, no estaba al frente de la dirección, estuvo trabajando desde el principio, dentro en diferentes responsabilidades, y luego asumió la dirección ejecutiva y se mantiene como directora ejecutiva. Hace unos 3 meses falleció José Fran Álvarez Conde, su esposo, y por supuesto es una pena que haya fallecido José Fran y que no haya visto este reconocimiento a doña Magali Carán. Bueno, otro tema también que trae como violencia y que también se mencionó en el día de ayer es el tema de que todavía tenemos un código penal en estudio, 2 años devolviéndose a la Cámara, al Senado de la República, y que a pesar de las ciertas situaciones que representan esos elementos como el aborto, no se ha podido llevar a cabo aún a que se promulgue en el tema de los feminicidios, tipificarlo, que es algo que incluye este nuevo Código Penal, debido a las contradicciones que trae el aborto en la República Aquí hay que Dominicana. decir que el presidente de la República, Danilo Medina, tiene toda la razón con haber
colocado en dos momentos distintos la necesidad de incluir las 3 causales para la interrupción voluntaria del embarazo. Casi 4 años con eso. Interrupción voluntaria del embarazo, que es necesario, que es importante. Nosotros entendemos que hay que incluir eso en el Código Penal de República Dominicana, porque lo que está ocurriendo es que no hay otra opción, porque las mujeres se están muriendo y porque existe la interrupción del embarazo, el aborto ilegal en condiciones precarias, pero además por otra razón elemental, es decir, obligar a una mujer a tener una criatura o a tener un bebé como resultado de una violación sexual, eso representa matar 2 vidas a la vez. Violencia o cuando el producto es inviable, punto. O cuando la vida de la madre está en peligro, defender la vida de la mujer, por supuesto. Esos son 3 elementos que en todas partes lo han considerado. Yo acabo de regresar ahora de Colombia. En Colombia existe una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y además no han puesto fecha, es decir, los colombianos dicen interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento. No hay un límite de 5 meses. Y además el Estado es el que impone las políticas públicas y el que decide ese tipo de cosas. Es que es un derecho a la vida, a fin de cuentas. Por supuesto, es el derecho a la vida. Y defender los derechos de la mujer a vivir. Vamos a una pausa. Una pausa. Regresamos en breve. Luego de haber entregado el presupuesto nacional al Congreso a través del Senado de la República, el gobierno dominicano ha introducido una tercera modificación al presupuesto. Primero hubo una segunda modificación, luego de haberlo entregado, para aumentar los aportes del gobierno a 3 instituciones dominicanas y para incluir también unos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, principalmente para el sector eléctrico. Pero ahora el gobierno del presidente Danilo Medina ha sometido una tercera modificación, que es incluir para aportes para Punta Catalina por la suma de 29.500 millones de pesos. Obvio que en este caso esto se ha entregado al Senado de la República para que el Senado lo apruebe ya luego de haber aprobado el presupuesto, que fue enviado también a la Cámara de Diputados. Sí. Ya fue promulgado por el presidente de la República. Esto es un adendum que se está haciendo y parece que los responsables del gasto público no se dieron cuenta de que con el tema de Punta Catalina había un déficit y hay unos reclamos, no se sabe si al final el gobierno está contemplando el pago de los reclamos del consorcio constructor de Punta Catalina, que está reclamando 708 millones de dólares como adendo a los costos que ellos han tenido y que eso además está como parte del contrato que podían hacerlo. Yo no sé si esto es para pagar, ese monto o si sencillamente se trata de que las informaciones que había ofrecido el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara, no eran correctas, en el sentido que ya estaba completado el 90% de las plantas de Punta Catalina. Bueno, en el caso de Punta Catalina se supone que iba a entrar en funcionamiento en el año 2018. No, en octubre del año 2017. En este octubre. Pero ha habido retrasos, hubo retrasos. El gobierno dominicano en el año 2015 tuvo también retrasos significativos entre los meses de julio y diciembre en los pagos de las apropiaciones o de las ubicaciones que estaba haciendo el consorcio de Punta Catalina. Esta gente trabajó sin recursos estatales durante un periodo aproximadamente de 6 meses. Pero además, después del proceso electoral del 2016, también el gobierno dominicano desaceleró los aportes que debía entregar para la construcción de Punta Catalina, tomando en cuenta que ya había un problema de presión de carácter político y que eso, digamos que flexibilizaba el tiempo de la puesta en ejecución de las plantas en Baní para generar unos 670 megas
de energía eléctrica. Bueno, ahí entran las críticas de que Punta Catalina pertenece a una, o está siendo construida por una empresa investigada por corrupción aquí en el país, y no solamente aquí, sino también internacionalmente, en países de Latinoamérica. Entonces, las críticas continúan debido a que se siguen realizando los pagos a esta empresa que está siendo investigada por una serie de sobornos y también de sobrevaluaciones de obras, no solo de Punta Catalina, porque cuando se investiga el contrato de Punta Catalina realmente ha subido bastante el costo de esta termoeléctrica en la República Dominicana. Bueno, en otros países, obviamente Odebrecht no ha podido seguir operando. Y aquí sí. Ya, por ejemplo, en Perú están procesando y están impedidos de hacer contratos con el Estado o con el sector privado. Están paralizados los socios de Odebrecht en Perú. En Colombia también hay una investigación muy fuerte. Claro que en Colombia creo que fueron solo 29 millones de dólares. Y nosotros somos el tercer país. En Perú creo que son 50 y 59 millones de dólares. Pero en República Dominicana son 92 millones. Luego, hay investigaciones que están en marcha, hay procesos, obviamente, que avanza. En el caso de República Dominicana no ha sido así. El Ministerio Público supuestamente está trabajando en el expediente acusatorio. Que está Punta Catalina fuera del expediente acusatorio por completo. También. Solamente se hace una breve mención y ni siquiera hay una investigación profunda de esta obra, que también involucra a Odebrecht. Bueno, eso ya ustedes saben, es lo que está pasando. Obviamente que el Congreso Nacional va a aprobar estos 29.500 millones de pesos para Punta Catalina, y sin siquiera hacer preguntas, porque el Congreso parece que no tiene mucho interés en indagar sobre estos temas. Es que son el mismo grupo de personas que están en el Poder Ejecutivo, entonces no van a indagar nada. Fue una decisión aprobada y listo. La firma. Así es, la firma. Señora, muchas gracias por la compañía.